y mejor consultamos con Luis Miguel González, economista, director general de editorial de El Economista. Luis Miguel, bienvenido, me da muchísimo gusto saludarte, gracias por aceptar regalarnos unos minutos aquí en tu espacio, aquí en Grupo Fórmula. ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo, Carlos. ¿Por dónde comenzamos, Luis Miguel? Hay 3 asuntos al menos en esta mesa de trabajo. El tema del arreglo con Estados Unidos, con Canadá, con México, en cuanto a los aranceles al aluminio, al acero, más estas cifras del empleo que el presidente desestima al INEGI y también las cifras de inversión extranjera directa que el presidente, claro, presume y sonríe y además nos deja de tarea, pues es cosa de proyectar. Si 7% crecieron, pues tan solo en el inicio, pues cómo iremos seguramente a mejor en los próximos meses, trimestres, en fin, de los periodos que van sirviendo para este tipo de mediciones y de referencias, Luis Miguel. Empezamos con las buenas, si te parece. La decisión de Estados Unidos de suspender los aranceles al acero y al aluminio, de alguna manera rompen uno de los nudos en la relación bilateral con Estados Unidos, que en teoría ya tiene suficientes problemas con el tema de migración, seguridad, etcétera, y que en lo de comercial económico debería ser un poco más fácil. Cuando Estados Unidos toma esta decisión, anuncia el final de los aranceles, manda 2 mensajes, uno de cortísimo plazo para la industria acerera mexicana, para el aluminio, para los importadores mexicanos de productos agrícolas, que hay que recordar, la respuesta mexicana a los aranceles fue poner a su vez impuestos compensatorios a productos agrícolas de Estados Unidos. Entonces, este anuncio es muy relevante en el corto plazo, por eso hay muchos ganadores, digamos. Y del otro lado, abre la puerta le da cuerda, si quieres verlo así, a un nuevo capítulo en lo que tiene que ver con el TEMEC. Vuelve a haber expectativas de que haya aprobación del TLC 2.0 en el corto plazo. Por todos lados, el anuncio de los aranceles es una muy buena noticia. Hay que reconocer, es una muy buena gestión de economía de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Yo diría, no hay manera de regatear o de escatimar méritos a la parte mexicana y no hay manera de minimizar la importancia. Si te parece, pasamos al segundo tema, y es la cifra de desempleo que se da ayer junto con los indicadores completos o complementarios de empleo. Lo que nos está diciendo el INEGI de manera muy simple es el mercado laboral va perdiendo dinamismo, genera menos empleo. Todavía no tenemos la cifra de empleos generados, pero lo que sí tenemos es un indicador de desempleo más un indicador muy relevante, Carlos, que es el empleo en condiciones críticas. 1 de cada 5 personas en México, más o menos, tiene un trabajo en lo que se considera condiciones críticas. Es gente que trabaja menos de lo que quisiera, gente que trabaja más de 8 horas diarias y gana cuando mucho 2 salarios mínimos, y por supuesto gente que trabaja prácticamente 2 turnos y que simplemente no puede alcanzar la línea de flotación. Las cifras del mercado laboral son débiles en buena medida porque es uno de los indicadores más complicados de resolver. Lo que el presidente contesta en la mañanera preocupa porque tengo la impresión que refleja un no entendimiento de lo del mercado laboral. Un programa como el de Jóvenes Construyendo el Futuro puede tener éxito relativo, y en cualquier caso no significa que sea suficiente para resolver las necesidades de creación de empleo en México. México necesita crear 1.2 millones de empleos anuales, Carlos. 500,000 becas, 500,000 digamos integrantes de este proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro
no puede tener el mismo peso económico, el mismo peso en términos de, digamos, de solvencia social mínima, básica, en este mercado laboral donde tú nos dices, se necesita crear 1.2 millones de empleos que de ninguna manera se acercan con esta buena intención o esta buena iniciativa, pero que está lejos de significar que hay 700,000 o 500,000, porque además habla de los 200,000 sembradores, como empleos de la calidad que se demanda, no que se demanda, sino de esto que decías tú, el empleo en situación crítica, es decir, cuando no se tienen ese mínimo de nutrientes o de satisfactores, vamos a ponerlo así, en términos económicos. Sí, a ver, si lo pudiéramos decir de esta manera, el mercado laboral mexicano tiene muchos focos rojos prendidos. Uno es la altísima tasa de informalidad. 57% aproximadamente de la gente trabaja en la informalidad. Tenemos otra parte de las señales, digamos, de un mercado laboral que no funciona, que es la tasa de desempleo. Además del desempleo y la informalidad, tenemos esto de empleo en condiciones críticas, que insisto, es gente que tiene empleo, pero que es un empleo que no, con el que no le alcanza. Si lo podemos decir de alguna manera, es como si el INEGI diagnosticara una enfermedad o nos diera avisos de señales de algunos malestares y el presidente dijera, bueno, está eso, pero les comunico que estoy muy bien de otra cosa. Es decir, si dijeras, el INEGI nos dice, tenemos un problema en el hígado, otro en el corazón, y probablemente tengamos algo en las vías respiratorias, y el presidente dijera, pero acabo de ir al examen de la vista y traigo 20/20. Sí. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es un gran programa, obviamente mejorable, y entiendo que sector privado y gobierno están afinándolo, pero aún suponiendo que funcione a plena capacidad, no va a resolver todos los problemas del mercado laboral. Para empezar, un tema que muchos de los que nos están escuchando entenderán muy bien, y es el empleo para personas mayores de 40 o 50 años que no tienen, literalmente no tienen oportunidad. Es un programa para jóvenes, pero también hay personas mayores que necesitarían empleo y no tienen, pues digamos, el mercado laboral no está hecho para ellos. Nada más por poner un solo caso de un grupo demográfico que, independientemente de lo bien que le vaya el programa de Jóvenes Construir el Futuro, tendrán a su vez que buscarse la vida. Muy bien, Luis Miguel, ahora rematamos con el asunto de la inversión extranjera directa. Esta estimación donde el presidente, insisto, a diferencia de cuando le dan otros números, otras cifras, aquí inclusive pues juega un poco en el tema de, pues hagan ustedes la cuenta de cómo será la proyección, si son 7,000 millones lo que decía se ha recibido en este primer periodo. Dijo inversión extranjera directa, 7% respecto al año anterior, mejor, para llegar a una cifra de 10,000 millones de dólares durante el primer trimestre de este año. Carlos, evidentemente es una buena noticia. Crecer 7% inversión extranjera directa, yo diría es una agradable sorpresa. Me atrevo a decir que fuera del gobierno no había muchos que apostaran por una cifra tan buena en inversión extranjera directa. Dice el presidente, bueno, hay que proyectarlo y así nos va a ir todo el año. No, yo creo que cada trimestre literalmente se va a tener que trabajar muy duro para mantener el paso. De verdad es una excelente noticia. Captar más de 10,000 millones de dólares, el promedio mexicano de inversión o de captación más o menos está sobre 30,000 millones de dólares en los últimos años. Suponiendo que proyectáramos las cifras del primer trimestre, tendríamos 40,000, que sería una cifra anormalmente alta. Es muy pronto para decir, con las cifras del primer trimestre vamos a tener el desempeño, digamos, vamos a tener la pauta del desempeño anual, pero, insisto,
creo que es importante ponerlo en perspectiva y subrayar, es una buena noticia. ¿Qué cosas se necesitan para mantener el paso? Número uno, que la negociación del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, concluya. Una buena parte de la inversión extranjera en México está vinculada a la perspectiva de exportar al mercado de Estados Unidos, y para que las buenas cifras de inversión extranjera se mantengan o se superen, va a ser clave los resultados de esta negociación. En este caso, el cabildeo en el Congreso de Estados Unidos para que lo apruebe.